Listo. Entonces, vamos a diseñar un circuito muy básico. ¿Sí? Un rectificador de onda completa con carga R. Para girarlo lo estoy girando con clic derecho. Listo. Entonces, ¿alguien me quiere recordar cuál era la forma para, digamos que para medir las variables del circuito? Mientras yo las voy configurando acá unos parámetros. Por favor. Sí, están por ahí. ¿Me escuchan? Todavía están desayunando. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, señor, sí, escuchamos. Si no estoy mal con... Sí, ingeniero, sí, señor. Ah, bueno. Pues aquí el PCM tiene varios scopes como para estar viendo para estar conectando los nodos con los que uno quiera analizar, digamos, el voltaje o el corriente. Listo, muy bien. Entonces acá en la parte inferior tenemos una punta de voltaje referida a tierra, ¿sí? Pero en este caso vamos a utilizar el medidor diferencial, ¿no? El diferencial es el de 2 puntas, que yo pueda medir así no sea con respecto a tierra. Entonces voy a medir acá el voltaje de la salida y el voltaje en la entrada. Listo. Y pues a los scope le tengo que dar nombre para digamos que visualizarlo más fácil en las imágenes. Y vamos a colocar acá una punta de corriente que ese toca abrir el circuito. ¿Sí? Ahí está, se debe abrir el circuito, la corriente salida. Listo. Entonces voy a visualizar voltaje de entrada y voltaje a la salida. Listo. Nos falta acá un control de simulación en el cual le decimos cuántos periodos, bueno, cuánto tiempo queremos simular. Yo voy a colocar 100 milisegundos. Listo. Entonces, digamos que eso es lo que esperaríamos de un rectificador de onda completa con carga resistiva, ¿cierto? ¿Sí? Todos estamos como en la misma línea. Sí, señor. Listo. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, Perfecto. ¿cuál es el voltaje promedio de un rectificador de onda completa a la salida con carga R? ¿Alguien lo recuerda? ¿Sí? ¿Lo recordamos o no lo recordamos? ¿Es el valor RMS de la señal de entrada? No, yo estoy hablando solo del voltaje a la salida. ¿Cuál es el voltaje promedio a la salida? De la señal azul que ustedes ven en su pantalla. El voltaje pico
específico sobre pi, ingeniero? Bueno, ¿y de dónde sale ese valor? Es uno sobre el periodo, la integral no estoy seguro, creo que es la integral del voltaje, pero con respecto al periodo, de 0 al valor del periodo. Sí, ustedes recuerdan que yo les comenté sobre los parámetros de rendimiento antes de salir como al receso. Yo les dije, mire, los parámetros de rendimiento lo que nos ayudan es a identificar características de las señales, ¿sí? En este caso, ya más que señales, como ustedes las vieron en sus materias anteriores, son señales pero de alta potencia, o sea, son formas de onda. Entonces, esos parámetros de rendimiento me sirven para, digamos que, entender cómo se comportaría mi circuito con una carga determinada, en este caso una resistencia. O sea, podríamos asociarlo a un bombillo incandescente, ¿sí? Entonces, una pregunta, ¿ustedes creen que el bombillo ilumina más e ilumina menos con respecto a qué? Con la luz ambiente, ¿no? No. Supone, ¿no? No. O sea, Sí, digamos, el bombillo va a iluminar más o va a iluminar menos dependiendo qué característica del circuito que se le conecte al bombillo. Si ese circuito le suministra qué, le suministra es el circuito al bombillo. ¿Es el control del dimmer, ingeniero? No, digamos que como no estamos. corriente, ¿no? Sí, exacto. O sea, nosotros qué hacemos en un circuito de potencia. Suministrar un voltaje y una corriente a la carga, ¿cierto? Por lo general el voltaje es independiente a la carga, ¿sí? O sea, yo puedo tener un circuito que me tenga 5 voltios a la salida, 6 voltios a la salida, 7 voltios a la salida. O sea, yo lo puedo en cierta manera definir, que son las fuentes de voltaje. Y dependiendo de la carga, pues va a exigir una corriente. Entonces, el circuito ilumina más o el bombillo ilumina más o ilumina menos si yo le suministro más o menos potencia. ¿Es correcto o es incorrecto? Sí, correcto. ¿Sí? Correcto. Listo. Correcto. Listo, muy bien. Ahora, ¿cómo sé cuánto va a iluminar el bombillo? Los niveles de potencia que se entregan. Correcto, y depende de la construcción del bombillo, ¿sí? Entonces, si es un bombillo grande, si es un bombillo pequeño, dependiendo del filamento interno, ¿sí? Esos bombillos que ya casi no se consiguen, ¿cierto? Entonces, nosotros ¿qué necesitamos en un circuito? Primero conocer la carga, ¿cierto? Entonces conocemos la carga. Ahora, los parámetros de rendimiento de mi rectificador me va a decir, pues, en teoría, cuánto va a iluminar ese bombillo. ¿Por qué? Ejemplo, yo tengo este rectificador. Si yo sé cuál es el voltaje promedio o el voltaje RMS que va a caer en el bombillo, pues puedo estimar cuál va a ser la potencia que va a consumir ese bombillo, y dependiendo la potencia que consuma ese bombillo, pues iluminará con respecto a sus parámetros internos, ¿cierto? Entonces, ¿a qué voy? Voy a que nosotros necesitamos encontrar los parámetros de esta señal para poder decir digamos que encontrar cuál va a ser el comportamiento de nuestra carga. Entonces, esos parámetros de rendimiento nos sirve para eso, ¿sí? Entonces, dependiendo la carga, nosotros vamos a enfocarnos, los parámetros de rendimiento que me interesan son determinados, ¿sí? Digamos, en un motor DC, ¿yo qué necesito para un motor DC? Necesito que la señal sea lo más
DC posible, ¿sí? Entonces necesito relacionar algunos parámetros de rendimiento, por ejemplo voltaje promedio y voltaje RMS, ¿sí? Que esa es una relación muy buena para encontrar qué tan buen DC tengo. ¿Listo? Entonces lo principal es identificar ese parámetro de rendimiento, el básico, voltaje promedio y RMS. ¿Listo? Entonces quiero que alguien, por favor, digamos que creo que fue Wilmar el que me dijo la fórmula de voltaje promedio, lo puedan hacer en su computador, ¿sí? o en su cuaderno, ¿sí? Y encuentren el voltaje promedio de esta señal para que nosotros podamos digamos que continuar. ¿Qué es el voltaje promedio? Primero tienen que definir qué es el voltaje a la salida, la señal de voltaje, porque con esa señal es la que van a integrar. ¿Listo? Entonces no sé si hay alguna duda o necesito explicarlo más. Por mí está bien, ingeniero. ¿Sí? ¿Hay alguien que tenga alguna duda? Es el momento de decir. Listo. Entonces, si ninguno tiene dudas sobre lo que toca hacer, no sé, vamos a dar 15 minuticos para que puedan expresar esa señal y encontrar el valor promedio de ese rectificador de media onda con carga R. ¿Listo? Entonces 10:45, pues espero que todos participen para saber cómo lo hicieron, cómo determinaron esa señal. ¿Listo? Ingeniero, un favor, Sí, sí. ¿nos puede regalar los valores de la fuente que colocó en el circuito de Tessin? Listo. No, la idea es que lo hagan sin valores, ¿sí? Que encuentren la fórmula general para ese circuito. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, lo que ustedes necesitan, ¿sí? Para esa señal, bueno, para encontrarlo, es la característica de la señal de entrada, ¿sí? Y ustedes pueden ver acá en el simulador, donde graficamos, que la señal de entrada, que es la roja, es una señal senoidal, ¿sí? Comienza desde cero, ¿listo? En el instante cero. Entonces lo único que necesitan es que la señal de entrada es B pico seno de omega t. Eso es lo único que necesitan. ¿Listo? Para poder encontrarlo. Entonces, por favor, ahí tratar de desarrollarlo. ¿Listo? Voy por acá a leer el... Listo. Bien. Listo, entonces los dejo trabajar un momentico. Haciendo la ecuación y eso, ¿hay qué periodo es el que se toma? ¿Se toma el 2pi de la señal completa de entrada o solamente pi, que sería como de la onda de salida? Sí. Bueno, antes de responderte eso, quiero saber si alguien... creo que varios terminaron. ¿Quién no ha terminado? ¿Quién necesita un poquito más de tiempo? Yo no he terminado. Listo. Yo no he acabado. Yo tampoco voy a terminar. Yo tampoco, ingeniero, creí que íbamos a quedar así 45. No, estoy preguntando, solo estoy preguntando. ¿Listo? Bueno, tranquilo, sigan ahí, yo voy a abrir, es que he estado probando, hay muchas aplicaciones, ¿sí? Creo que ustedes ven mi pantalla, ¿sí? ¿Todavía la ven? Sí, señor. Listo. He estado probando varias, digamos que varias aplicaciones para el tema de las clases, y entonces esta OneNote de Office pues me ha parecido como bueno. Entonces voy a ver por acá, vamos a hacer se llamará laboratorio
Un momento, qué pena. Conectas, agregar una cuenta, bueno, vamos a hacer acá una que se llame un ejercicio. Entonces este se va a llamar rectificador onda completa R. Listo. Entonces lo primero que necesito es eso, y lo vamos a establecer como plantilla. Listo. Mientras van terminando ustedes,
Listo. Entonces, ¿quién todavía no ha acabado? Ingeniero, de momento me falta reemplazar coseno en 2 términos y ya. Listo. Ingeniero, ¿lo puedo molestar un momento? Sí, señor. ¿Me podrían, ya terminé de instalarlo, ya abrí el PSIM, ya lo craqueé? ¿Me podría mostrar rápidamente cómo fue que usted añadió los objetos a la página, al archivo? Sí, señor. Acá en la parte inferior. En la parte inferior. Ahí están todos. Bueno, todos no, la gran mayoría. Y otra pregunta, ¿cómo definir los parámetros? Para la simulación, 170 voltios pico, 60 de frecuencia, y la resistencia es una resistencia de 10 ohms. Gracias, ingeniero. ¿Listo? ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, señor. Aparecen muchos Diego Bautistas. Listo, entonces vamos a continuar. ¿Cuál es nuestra señal de entrada? B pico seno omega t, ¿cierto? El rectificador de onda completa tiene algo que se llama, y es un puente completo, ¿sí? Nosotros de ahora en adelante vamos a llamar acá, vamos a hacerlo, tiene algo que se llama medio puente y otro medio puente. ¿Listo? Eso se llama un puente completo. ¿Listo? O sea, tener dos medios puentes es un puente completo. ¿Cuál es la característica de tener un puente completo? ¿Sí? ¿Qué tenemos? Voy a quitar eso de ahí. ¿Sí?
que tenemos un par de diodos conduciendo por semiciclo. ¿Qué es lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta? Que los dos diodos o los dos semiconductores de una rama no pueden conducir los dos al tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Ejemplo, tenemos acá al diodo 1, acá tenemos al diodo, perdón, un momento. Entonces tenemos al diodo 1, al diodo 2, al diodo 3 y al diodo 4. Eso quiere decir que de 1 y de 3 no pueden conducir al tiempo. ¿Alguien me puede decir por qué no pueden conducir al tiempo? Porque queda uno polarizado en directa y el otro en inversa. Sí. Sí, por la polarización, cuando va cambiando la onda. Listo. Ahora, nosotros tenemos, digamos en este caso, un diodo, pero lo vamos a hacer de forma general, ¿sí? Que sea un semiconductor, ¿sí? Porque yo podría hacer este mismo puente con transistores y controlar el encendido, ¿cierto? Entonces, digamos que si yo intentara hacer conducir al semiconductor 1 y al semiconductor 2, perdón, al semiconductor 1 y al semiconductor 3 al tiempo, ¿qué pasaría? ¿Por qué no se puede? Más allá de la característica de los diodos que no permita que ambos conduzcan. ¿Por qué no se podría que conduzcan al tiempo? ¿O porque creen que no se podría? Porque el que está en inversa no le están llegando los 0,708 voltios para que el diodo conduzca. No, vamos a mirarlo como si fuera un semiconductor Más que general. todo es por la configuración, ¿no? Sí, bueno, ¿y qué tiene que ver la configuración ahí? O sea, vamos a mirarlo que son semiconductores, o sea, pueden ser diodos, y la respuesta que ustedes me dieron es correcta, o pueden ser transistores, ¿sí? O pueden ser SCRs. Entonces, cualquiera, o sea, ¿por qué, más allá de la concepción del diodo que no se puede polarizar, que los dos no quedan en directa, uno queda en directa y el otro en inversa, por qué yo no podría, si tuviera la posibilidad de disparar a los dos, por qué no los podría disparar al tiempo? ¿Qué pasaría? ¿Qué estaría haciendo mal? Porque el circuito entraría en corto, ambos Sí. entrarían, sea el voltaje. ¿Cuál quedaría en corto? ¿Qué quedaría en corto? Uno y de tres, de uno y de tres. Bueno, son semiconductores, ellos pueden estar en corto, ¿no? Pero ¿yo a qué no le puedo hacer corto? El voltaje a la salida. Exacto, muy bien. O sea, estaría colocando en corto a la resistencia, ¿cierto? A mi carga. Entonces, lo principal que ustedes deben entender es que esos circuitos, por lo general, en los semiconductores hay circuitos por puentes. Entonces llamamos acá medio puente, otro medio puente, ¿sí? Y que conduce un semiconductor por puente, ¿sí? O sea, los dos no pueden conducir al tiempo. ¿Listo? Quiero que eso quede absolutamente claro. ¿Listo? ¿Qué es importante ver en este circuito? Listo. Nosotros vemos que este par, ¿cierto? Este par conducen en el semiciclo positivo, ¿cierto? Que es cuando quedan en directa. Y si este queda en directa, de 3 queda en inversa. Y que de 3 y de 2 conducen en el semiciclo negativo, ¿sí?
porque quedan en directa. ¿Listo? Eso es claro, ¿cierto, muchachos? Sí, señor. Listo. Sí, señor. Listo. Sí, señor. Ahora, teniendo eso en cuenta, pues obtenemos nuestra señal a la salida, ¿cierto? La amarilla. Como... Ingeniero. Sí, señor. Una pregunta, es que no me queda muy claro. Si quedan dos diodos, digamos, dos diodos en paralelo, ¿no conduciría sino uno de los dos? Es que tengo esa duda. No, estamos hablando de las ramas, ¿sí? Y las ramas Ah, son estos dos. De 1 y de 3. Y eso es lo que nosotros acabamos de definir, que no pueden conducir al tiempo porque le estaría haciendo corto a la salida, ¿sí? Y a la salida pues yo estoy viendo un voltaje, ¿no? Y pues el voltaje no puede quedar en corto, ¿no? Entonces lo principal es que entender que cada rama tiene dos par de semiconductores, en este caso diodos, y que solamente conduce uno, no pueden conducir los dos al tiempo. ¿Listo? Eso necesito que quede absolutamente claro. Entonces llamamos rama al par de semiconductores y que uno puede conducir, solo uno puede conducir. Ahora, ¿cuáles son las condiciones? Solo uno puede conducir o ninguno conduce. ¿Listo? Puede quedar abierto. ¿Listo? Eso es lo principal. ¿Listo, muchachos? Entonces, tenemos nuestro voltaje a la salida, ¿sí? Ya que de 1 y de 4, ¿sí?, conducen en el semiciclo positivo, ¿cierto? ¿Qué señal o qué forma de onda vería la salida? Entonces, miren, yo tengo acá la fase y el neutro, ¿cierto? Entonces vengo por acá, en el semiciclo positivo. Lo vamos a hacer con otro color, este. Entonces semiciclo negativo. Entonces, tengo acá. Cuando tenemos el semiciclo positivo, conduce de 1 y de 4. Entonces viene por acá la fase, conduce este diodo, entonces la fase viene por acá, ¿sí? El neutro viene por acá, baja por este diodo y se ubica acá, ¿cierto? O sea, tenemos acá la fase y el neutro, ¿cierto? Ahora, el semiciclo negativo, ¿sí? El semiciclo negativo, ¿qué quiere decir en el, digamos que visualmente en nuestro circuito? ¿Sí? ¿Alguien lo puede decir? Digamos, ¿qué significa que el semiciclo negativo de la señal BI? Pues el anterior cambiaría que la fase se convierte en neutro y el neutro se convierte en la fase, pero entonces conduce de 2 y de 3. Correcto. Entonces nosotros tenemos digamos que en la visual verde, ¿sí? En la visual verde nosotros sabemos que nuestra fase ahí, la fase es positiva, ¿cierto? Y por acá lo que nosotros tenemos cuando está en rojo es que nuestra fase es negativa, ¿sí? O sea, el valor del voltaje. Entonces viene y baja por D3, ¿sí? Y nuestra fase queda negativa. ¿Listo? Por lo tanto, nuestro neutro viene por acá. Esto solamente es visual, ¿no? Ahorita yo no lo voy a dejar porque la verdad se ve muy feo. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Que en el semiciclo positivo, pues pasa tal cual nuestra señal de entrada, ¿sí? A la salida voy a ver mi señal de entrada, tal cual. Pero en el semiciclo negativo, la fase que es negativa se va a ver en el pin negativo de la salida, ¿cierto? Y el neutro va a estar en el positivo. O sea, menos
por menos da más, por eso vemos reflejada la onda positivamente. ¿Listo? Eso es claro, ¿cierto? O sea, quiero empezar desde lo básico. ¿Sí? Sí, señor. Listo, muy bien. Ahora, entonces, entendiendo eso, nosotros sabemos que para el primer... que para el primer semiciclo entonces pasa tal cual la señal de entrada. ¿Sí? O sea, yo tengo mi BI. ¿En qué rango? En el rango cuando la señal es positiva. O sea, 0 hasta pi. Y se ve menos BI en el rango de pi hasta 2pi. ¿Cierto? Entonces acá tenemos pi sextos es pi, 12 pi sextos es 2pi. ¿Listo? Entonces, ahora, ¿yo cómo determino cuál es el periodo de una señal? ¿O cómo sé que ha iniciado y que ha finalizado un periodo? ¿Ustedes cómo lo analizan? Pues se supone que es dependiendo de la forma de onda y de cada cuánto se repita un cuatro. Exacto, muy bien, ahí estamos bien. En esa imagen que ustedes ven en su pantalla, la señal, ¿cierto? Comienza en 0, ¿cierto? Lo vemos acá. Comienza en 0 pi, en 0 radianes, perdón. Y termina en pi, ¿cierto? ¿Por qué? Porque vuelve al valor inicial. Eso es correcto. Después inicia de nuevo en pi y termina en 2pi. ¿Y cuál fue esa forma de onda? ¿Igual a la anterior o diferente? Fue igual. Exactamente igual, ¿cierto? O sea que nosotros ya identificamos el periodo o el rango en el que la señal es en el que la señal se repite, ¿cierto? Entonces nuestra señal inicia en 0 y termina en pi, ¿cierto? Y el periodo se define como el valor final menos el valor inicial. Entonces pi menos 0. Entonces podemos tener que la señal el periodo es pi, ¿cierto? Si lo analizamos en ese rango. Ahora, si lo analizamos en el otro rango, desde pi hasta 2pi, ¿en qué valor o en qué ángulo termina la señal? Termina en 2pi. ¿Y en cuál inicia? Inicia en pi, ¿cierto? ¿Cuál es el periodo de la señal? Pi. Comprobado, ¿no? Comprobado. ¿Listo? Entonces, ya sabemos que la señal de entrada, ¿sí? La señal de entrada, el periodo de la señal de entrada es 2pi, ¿cierto? Porque inicia en 0 y termina en 2pi. Ahora, en la señal amarilla, que es la señal de salida, el periodo es pi, ¿cierto? Porque inicia en 0 y termina en pi y de ahí vuelve y se repite. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta ahí? No, señor. Listo, muy bien. No, no sé. Listo. Ya definimos nuestro voltaje a la salida, ¿cierto? Queremos encontrar, ¿sí? Queremos encontrar el voltaje promedio. Entonces, el voltaje promedio a la salida o la definición de valor promedio es 1 sobre el periodo por la integral desde un T1 hasta un T1 más el periodo, ¿sí? Para cualquier rango. De la señal. Entonces, si queremos encontrar voltaje promedio a la salida, pues necesitamos la señal del voltaje promedio a la salida. Recuerden que nosotros estamos manejando todo en frecuencia angular, entonces nuestra variable es omega t. ¿Sí? Creo que antes de salir al receso les hice la explicación de dónde salía ese omega t, ¿no? ¿Sí? O lo repetimos. La verdad
no recuerdo, ingeniero. ¿No? Listo, entonces, nosotros tenemos, nosotros tenemos nuestra señal de entrada, ¿sí? Nuestro BI. Nosotros tenemos nuestro BI. BI, ¿sí? BI. Nosotros, hasta que ustedes llegaron acá, creo, si no estoy mal, todo lo manejaban en tiempo, ¿sí o no? O ya lo manejaban en frecuencia angular. No, ingeniero, pues la verdad es que para resolver ese problema yo tomé los datos de señales digitales 2 con el ingeniero Rojas, nos explicó cómo tratar una señal en términos digitales, pero él nos enseñó con ángulo, entonces más o menos ese principio para determinar el valor promedio de este. Sí. Bueno, pero entonces, listo. O sea, ustedes han manejado las señales en tiempo o en frecuencia angular. No, en tiempo. En tiempo, listo, muy bien. Entonces, en tiempo vamos a hacer el repaso. Más bien lo vamos a hacer acá en otra. Listo, entonces nosotros tenemos nuestra señal que ustedes conocían siempre, ¿no? B pico seno de t, ¿cierto? Esa es la que ustedes conocen. Ahora, nosotros, ¿sí? De esta señal, ¿sí? ¿Qué podemos encontrar? O digamos que más que encontrar, digamos que deducir, ¿sí? Deducir. Listo. Entonces, primero, nosotros no podemos decir que el ángulo del seno es solamente el tiempo, ¿sí? Porque el ángulo del seno, como su nombre lo dice, debe estar en términos de ángulos, sea en grados o sea en radianes, ¿cierto? Entonces para eso nosotros agregábamos un omega t, ¿cierto? Entonces, al definir ese omega t, lo que nosotros hacemos es que esto sean, en nuestro caso, radianes. Vamos a manejarlo en radianes, ¿sí? Entonces, esa parte variante en el tiempo, ¿sí? Al agregar el omega, nosotros convertíamos ese ángulo o esa incógnita en radianes, ¿sí? Para eso entonces se define, mire, oiga, omega t lo defino como 2pi por f, ¿cierto? 2pi por f. Ahora, este tiempo, listo, este tiempo, ahora sí ya lo podemos involucrar en nuestra señal variante en el tiempo. Entonces, nosotros tenemos este omega, ¿sí? ¿Qué es omega? ¿Alguien lo recuerda? Frecuencia angular, ingeniero. Listo, muy bien, frecuencia angular. Y ese, digamos que esa constante, en dado caso, ¿sí? Constante, nos ayuda para definir digamos que ese cambio en la razón del ángulo del seno, ¿sí? Entonces nosotros tenemos, mire, omega es 2pi, ya no lo va a manejar en frecuencia sino en tiempo, ¿listo? ¿Qué es omega t? Omega t es 2pi sobre el periodo por f, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes iban y graficaban su seno, ¿sí? Llegaban hasta acá y decían, mire, acá es 16 milisegundos, ¿cierto? Para una señal de 60 Hz, ¿listo? Y acá tengo mi B pico, ¿sí? Esto solamente es una explicación rápida. Ahora, ¿qué pasa si esta señal cambia? Cambia a 100 Hz. Este valor cambia, ¿cierto? Y todo su análisis, por ejemplo, VO en términos de tiempo, sobre 1, sobre el periodo, ¿sí? Bueno, también se puede llamar 1 sobre el periodo, es lo mismo que frecuencia. Entonces,
sus 100 Hz por la integral desde un tiempo X hasta 60 Hz hasta 16 milisegundos. Estos son segundos. Y tengo acá mi señal, ¿no? De pico, seno, de... Tenían que ustedes colocar acá un número, que es este, el que les dé acá, ¿sí? Por t. Y hacían la integral con respecto a t, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa si la frecuencia cambia? ¿Qué pasa si la frecuencia cambia? Cambia este número de acá, ¿cierto? Cambia este de acá. Y todo su análisis no le funcionó. O sea, tiene que cambiarlo, ¿sí? Cuando usted toma su variable como omega t, la frecuencia puede cambiar, ¿sí? La frecuencia puede cambiar y usted en su análisis no lo siente, ¿sí? ¿Por qué? Porque también lo está tomando como una incógnita, ¿sí? Ahora, cuando usted dice que su variable es omega t, ¿sí? Cuando usted dice que su variable es omega t, ¿qué está diciendo? Que el seno, ¿cierto? Que ese seno que usted está dibujando está en términos como se lo enseñaron en la primaria, solamente en radianes, sin unidad, digamos que sin una unidad física, solamente como tal los grados. Entonces ustedes están diciendo, mire, yo estoy manejando mi señal en términos de omega t, que eso se llama radianes o grados, y acá tengo voltaje. Entonces, puede cambiar la frecuencia y mi análisis sigue siendo el mismo, porque mi periodo de esta señal siempre va a ser 2pi, ¿cierto? Ahora, quiero que no se confundan entre el periodo cuando nosotros analizamos en omega t y el periodo de la señal en el tiempo, ¿sí? Entonces, una cosa es mi periodo cuando yo analizo en frecuencia angular y otra cosa es mi periodo cuando la señal es variante cuando solamente tengo digamos que en cuenta el tiempo, ¿sí? Una cosa es mi periodo analizando en omega t y otra cosa es analizando solamente en t. Eso quiero que quede claro, ¿sí? No sé si hay alguna duda con respecto a eso. Está bien, ingeniero, gracias. ¿Sí? Entonces, esa es la gran ventaja de analizar todo en frecuencia angular, ¿sí? Puede cambiar la frecuencia, en mi análisis no lo voy a sentir. Esa es la gran ventaja. ¿Listo? Entonces, ahora sí, volviendo a nuestro análisis de acá, ¿sí? Este de acá, perdón, este acá sería un alfa y acá un alfa. ¿Listo? Un ángulo cualquiera. Ángulos en radianes, ¿no? Ahora, ustedes recuerdan, ¿sí? ¿Por qué lo manejamos en radianes? Porque es la unidad para poder resolver, digamos que las operaciones matemáticas, como, no sé, las derivadas, las integrales. No podemos utilizar los grados directamente. ¿Listo? Entonces nosotros tenemos, volvemos acá, ¿listo? Definimos nuestro periodo de la señal, sabiendo ya nuestra cabeza debe estar preparada que todo lo vamos a manejar en frecuencia angular. Si necesitamos alguna conversión, será externa, ¿sí? Y ya les explico en qué necesitamos conversiones. ¿Listo? Entonces, todo mi análisis matemático yo lo voy a hacer en frecuencia angular. Entonces, todo va a estar relacionado a voltios y, las unidades físicas de nuestro circuito, voltios, amperios, watts y creo que ohmios. Pero en nuestro eje independiente, ¿cierto? Va a ser radianes, ¿listo? Radianes. Entonces, definimos nuestro voltaje de entrada, queremos encontrar. El valor promedio nos dice, oiga, mire, es la sumatoria, ¿cierto? Infinita, que es la integral,
sobre el periodo, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Mire, usted va a sumar infinitas veces, va a sumar a esta señal, con pasos infinitos, que eso es una integral, con pasos infinitos, y después lo va a dividir en el periodo de la señal. Eso es lo que nosotros conocemos como un promedio, que es lo que nosotros estamos, digamos que, relacionando en este ejercicio. Listo. Valor promedio de la salida. Ahora, frecuencia angular, ¿no? Nuestro periodo, ¿cuál fue el que definimos? Pi, ¿cierto? Ese es el periodo de la señal de salida. ¿En qué rango lo vamos a analizar? ¿Sí? Entonces, ¿cierto? Como nuestra señal de 0 hasta pi es la misma visualmente que de pi hasta 2pi, pues nosotros solamente hacemos la integral de un solo pedazo, ¿sí? Ya hacerla dos veces, pues daría, estaríamos, digamos que no siendo eficientes en nuestro cálculo. Entonces podemos elegir cualquiera de estas dos señales, ¿sí? Y hacer la integral. Entonces, ¿cuál es el rango en el que el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada? De 0 hasta pi. Entonces, desde 0 hasta pi, ¿cuál es mi señal de salida? Mi misma de entrada, BI, ¿cierto? Que está en términos de omega t por un de omega t. Y reemplazo. Entonces 1 sobre pi, integral desde 0 hasta pi, de BI. ¿BI quién es? B pico seno de omega t por un de omega t. ¿Listo? Por lo tanto, BO es igual a 1 sobre pi, ¿sí? Puedo sacar el B pico y seno. La integral de seno es menos coseno, ¿no? Entonces tenemos menos coseno de omega t evaluado desde 0 hasta pi. B pico sobre pi por el menos coseno evaluado en pi, menos por menos más coseno de 0. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es el coseno de pi? ¿Alguien lo recuerda? Menos 1, ingeniero. Listo, muy bien. Por menos 1, ¿no? Queda positivo. Exacto. ¿Y coseno de 0? 1, ingeniero. Listo. Entonces nuestro voltaje promedio de la salida sería 2 B pico sobre pi. ¿Quién acertó? ¿Quién lo tuvo mal? ¿Analizaron el error? ¿Cuál sería el error? ¿Alguien que lo haya tenido mal me puede decir cuál fue su error? Yo lo analicé, pero el periodo lo tomé como 2pi, entonces a mí no. Listo. Pero ya, sí, es claro por qué no es Sí, 2pi, ¿sí? Sí, señor. Sí, Listo. señor. Sí, es por lo que cambia la forma de onda a la salida, entonces el periodo se divide en dos. Listo. ¿Alguien más? Ingeniero, disculpe. Sí, señor. Si bien es cierto, llegamos al mismo resultado, mi manera de analizarlo fue un poco distinta. Resulta que la fórmula que usé, pues, es la que usted tiene, que es 1 sobre el periodo integral de menos t hasta t, pero como es una señal unilateral, de 0 a t, por la frecuencia, bla, bla, bla. El problema fue en que la diferencia estuvo en que yo tomé el periodo, como dice mi compañero, con 2pi, y el periodo lo tomé de 0 a 2pi. Ahí o sea, llegamos al mismo resultado, pero está bien, está mal, No, porque es que el no. análisis se puede tomar así o por qué no. O sea, usted su periodo fuera de la integral por el que multiplica 1 sobre t lo colocó como
¿2pi? 2pi, sí señor. 2pi. Y la integral, ¿en qué rangos la hizo? De 0 a 2pi, señor. Tome en cuenta los dos partes, la positiva y negativa de la señal de entrada. No, pues ahí es donde usted está dando la solución. Mire, si usted dice, yo voy a coger desde 0 hasta 2pi, ¿sí? Hago esta integral y después hago esta integral y el promedio es exactamente el mismo a que solamente cogiera una parte de la señal. Porque usted tiene en cuenta esta área, pero el rango, el promedio es más largo, la base es más larga, es el doble, y es el doble del área, entonces por eso se cancela. Entonces tendría dos cosas que decir, ingeniero. ¿Eso aplica para todo tipo de señal o en este caso fue coincidencial que me diera bien? No, si usted, usted puede coger 4 periodos de la señal y encuentra el valor promedio, es exactamente lo mismo que cogiera un solo periodo de la señal. Gracias, ingeniero, muy amable. ¿Listo? ¿Listo? O sea, es lo mismo que usted encuentre el valor promedio de esta señal a que encontrara el valor promedio de esta y esta señal, ¿sí? Es el doble del área, pero es el doble también de la base de las señales, ¿sí? La base de grados. Entonces es exactamente lo mismo. Ahora, vamos a comprobar, ¿sí? Con el otro rango, que es lo que ustedes hicieron. Entonces, el otro rango de la señal es cuando la señal de salida es igual a menos el voltaje de entrada. Entonces, la fórmula 1 sobre el periodo integral desde 0 hasta t de BO de omega t por el de omega t. Entonces 1 sobre pi, 1 sobre pi integral desde bueno, en este caso ya no aplica es que acá me faltó algo, alfa más el periodo. ¿Listo? Entonces, ¿alfa cuál es? Alfa es pi, que es en donde empieza. Pi hasta alfa más el periodo. Alfa es pi y el periodo es pi. Por lo tanto, el rango superior de la integral sería 2pi. ¿Sí? Que es este análisis que estamos haciendo. ¿Cuál es esa señal? Menos b pico seno de omega t. En ese rango, el voltaje a la salida es menos el voltaje de la entrada. Y tenemos 1 sobre pi, ¿sí? Sacamos el b pico de la integral, el menos b pico, y nos quedaría la integral de seno menos coseno de omega t en el rango de pi hasta 2pi. ¿Listo? Y nos quedaría menos b pico sobre pi por el menos coseno evaluado en 2pi más, menos por menos más, el coseno de pi. Listo. Coseno menos coseno de 2pi, coseno de 2pi 1 y coseno de pi menos 1. Entonces menos 1 y menos 1, menos 2. Entonces tendríamos menos b pico sobre pi por menos 2. O sea, 2b pico sobre pi. ¿Listo? Es exactamente lo mismo, comprobado por los dos rangos. ¿Listo? Entonces, vamos a... Vamos por acá. Vamos a ir a derive. ¿Listo?
para que nos ayude ahí a hacer el análisis rápidamente. ¿Listo? Les quiero comentar, hay una aplicación para celulares que se llama, no sé si la han escuchado, Math de Microsoft. No sé si la han escuchado. No, ingeniero. Esperen, No, señor. voy a intentar compartir mi pantalla. Acá, perdón, voy a desactivar eso. Para que ustedes vean, o sea, voy a ingresar desde mi celular y voy a intentar. ¿Sí? No sé si ven ahora es mi pantalla del celular. Sí, señor. Listo, muy bien. Ahí ya ven mi celular, ¿cierto? Sí. Listo, entonces ahí entran a la aplicación Math. Entonces, ejemplo, yo voy a decir, necesito que me calcule 1 sobre pi integral desde 0 hasta pi. Mi b pico acá ya pues toca con números, entonces 170 seno de omega t con respecto a de omega t. A ver si me sale. Perdón, a ver, yo la probé que día. A ver si necesito más. Acá, 170 seno a ver, vamos a intentarlo de nuevo. La probé que día y me sirvió. Sí, 170. Creo que faltaba el punto. Sí. Para identificar que es el seno. Listo. La multiplicación, sí. Es que creo que es mi forma de No, escribir. mentiras. Es mi forma de escribir. Seno. Seno de omega t. Sí. A ver si me... pero... No, ahí sí es culpa mía. Sí. De omega t. El espacio que es un poquito pequeño. A ver si lo coge. Sí. Perdón. Permítanme un momento. Lo hacemos un poquito. No, si tengo que escribir bien, ya baila. Van practicando para los parciales. No, pues es que ahí sí, discúlpeme. Esto sí toca hacerlos con respecto a X. Que es lo mismo. No lo ha... Bueno, a veces parece chévere. Sí, lo practiqué qué día y hoy sí. A ver si con seno si lo coge. Sí, no. Más bien hagámoslo acá más rápido. Listo. Entonces nuestra variable, para que sepan en derive. Bueno, me toca compartir acá. Me toca compartir. Me avisan cuando ya vean mi pantalla del computador.
cuando ya la vean, por favor. Listo. ¿Listo? Listo. Entonces, nosotros, nuestra variable, ¿cómo se llama? En nuestro circuito, nuestra variable independiente se llama de omega t. ¿Sí? Entonces, nosotros acá la vamos a llamar x. ¿Listo? Porque no nos reconoce, digamos que dos letras como una sola variable. Nos toca una sola letra como una sola variable. ¿Listo? Entonces, seno de nuestra variable. ¿Listo? Ahora, voy a hacer la integral de esa señal. Entonces, definido. Desde el límite inferior 0 hasta pi. ¿Listo? Listo. Acá puedo entrar, editar, editar, y hago 1 sobre el periodo. ¿Listo? Y encuentro la integral. Entonces me dice que es 108 voltios, ¿cierto? Ahora, ¿cuál era nuestra expresión de voltaje promedio de la salida? Listo, muy bien. Listo, entonces exactamente lo mismo. Listo, ese es nuestro voltaje promedio a la salida. Vamos a ir a nuestro simulador. Vamos a encontrar, y acá va a existir un error. Y quiero que ustedes me digan por qué es el error. Voy a encontrar el voltaje promedio de la salida. Mire, acá me dice que mi voltaje promedio de la salida es 108.225 voltios, ¿sí? Y acá me dio 122.53. Ahora, ¿es correcto como yo estoy analizando esta imagen, ¿sí? Esta señal? ¿O cómo debería ser la forma correcta? Cuando ustedes hicieron la integral, ¿qué seleccionaron? ¿Seleccionaron muchos periodos o seleccionaron uno solo? Solo uno. Sí, solo uno, listo. Ahora, ¿qué pasa? Y algo que les pasa muchísimo a todos los estudiantes de electrónica de potencia. Llegan al simulador y el simulador, no sé, voy a colocar acá. Tienen 150 milisegundos de simulación total. Perdón, a ver qué acá. Voy a quitar esto. Tienen 150 milisegundos de simulación. Entonces, ustedes llegan, o digamos los estudiantes por lo general, llegan y seleccionan un periodo, una parte de la señal, y le dicen, encuéntreme el periodo, ¿sí? Entonces, en este momento, pues no hay tanta diferencia, ¿sí? Pero cuando ustedes tienen una señal que tiene un trasciente, ¿sí? Entonces, si ese trasciente lo colocan para calcular el valor promedio, o sea, dentro de la pantalla, van a tener un error, porque yo encuentro mi voltaje promedio es en estado estable, y ya vamos a ver qué es todo eso de estado estable. Pero lo principal que ustedes deben saber es que si yo voy a calcular el voltaje promedio de una señal, debo seleccionar el periodo de la señal, ¿sí? O la parte de la onda desde donde arranca hasta donde termina, para que sea un correcto análisis. ¿Listo? Entonces, ejemplo, estoy acá seleccionando este periodo. Listo, entonces selecciono un periodo de la señal, ¿cierto? Por lo general, cuando yo selecciono un solo periodo de la señal, pues tengo errores, mire. Acá hay un pedacito que no alcancé no la alcancé a coger en el arranque, no la alcancé a coger en el final, ¿sí? Eso pasa mucho y les pasa muchísimo a
a todos los estudiantes. ¿Por qué? Porque en teoría yo tendría que seleccionar n periodos de la señal, pero periodos completos. No sé si eso es claro. No, yo no entiendo, o sea, ¿cómo así? Listo, entonces, nosotros tenemos, ¿cuántos periodos de la señal de salida ven actualmente? ¿18? 18. Sí. Listo, muy bien. Ven 18. Ahora, digamos que el gran problema que tienen algunos, en este circuito es muy sencillo porque es, digamos que está en múltiplos, el tiempo de simulación es múltiplo del periodo de la señal, por eso yo veo exactamente 18 periodos de la señal, ¿sí? Pero ¿qué pasa si en un circuito ustedes justo, ¿sí? Ustedes justo no tienen ese, digamos que esa cantidad de periodos exactos? Ejemplo, ustedes simulan y su salida les da así, su simulación les da este resultado. Ahí, ¿cuántos periodos tienen? Pues no son periodos exactos, ¿sí? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 periodos y otro poquito, ¿sí? ¿Sí es claro eso? Sí, señor. ¿Sí? Entonces, cuando a ustedes les pasa esto y calculan, ejemplo, el voltaje promedio, ¿sí? Listo, les da. Les da con respecto a sus cálculos. Pero cuando la señal tiene un arranque, ¿sí? ¿Qué quiere decir arranque? Que no se estabiliza desde el momento cero, sino tiene un arranque, y ahí sí después queda, digamos, se vuelve periódica. Si ustedes tienen en cuenta ese trasciente, ¿sí? Ese arranque de la señal, en su cálculo para el valor promedio no les va a dar con respecto a derive, ¿sí? Porque ustedes van a analizar el circuito solamente cuando es periódico la señal, cuando es periódica esa señal, y ustedes calculan el voltaje promedio. Y acá están teniendo en cuenta el arranque. ¿Qué es lo que quiero que les quede claro? Que ustedes cuando vayan a utilizar PSIM para calcular los parámetros de rendimiento, tienen que seleccionar que en esta pantalla se vean periodos exactos, ¿sí? Ejemplo, de esta forma. Usted ve exactamente ahí los 18 periodos de la señal, o si quiere visualizar 3 periodos de la señal, o si quiere visualizar 5, pero que siempre sea exacto, porque si no el valor no les va a dar, van a pensar que sus cálculos están mal, pero realmente es como ustedes están visualizando la información que les está entregando el simulador. No sé si ahora sí ya es claro. Sí, señor. ¿Sí? Sí, señor. ¿Sí? ¿Harvey ya? Correcto, sí. Sí, ya. Listo. Más comprendo. Listo, perfecto. Ahora, esa es, digamos que la forma tradicional, ¿cierto? De calcular voltaje promedio. Tengo acá mi señal, veo mi señal de salida. Si necesito valor promedio, pues le doy valor promedio. Si necesito valor RMS, le doy valor RMS, ¿sí? Y ya, ¿sí? No es más, ¿sí? Pero nosotros, ¿sí? Nosotros podemos valernos de una herramienta que es análisis de Fourier para encontrar el valor promedio, ¿sí? A ver, este voltaje de entrada, ¿sí? Que es esta seno, ¿sí? Esta seno. ¿Ustedes creen que tiene distorsión? Creo que nosotros ya hemos visto algo sobre ese tema de distorsión. O si recuerdan que es la distorsión armónica de una señal. Una frecuencia más alta que la frecuencia que uno está manejando, algo así. No. Otra persona. Creo que es la diferencia entre la señal que uno obtiene a la, digamos, como quien dice la señal perfecta. No es que no recuerdo, creo que sí vimos el tema, pero ¿Sí? no recuerdo bien.
¿Alguien ¿Pero más? eso es con los armónicos? ¿Esa es la de los armónicos? Sí, más o menos lo de los ¿O armónicos. es otra diferente? Sí, es lo de los armónicos. Que es la distorsión armónica total, y es dependiendo de la corriente RMS total y dependiendo de la corriente del primer armónico. Listo, entonces vamos a hacer una cosa. Acá, bueno, perdón. Vamos a irnos al dominio de la frecuencia, ¿sí? O sea, voy a darle acá, nos vamos al dominio de la frecuencia. Listo. Entonces, ¿qué tengo? Voltaje y frecuencia. Entonces, vamos a analizar la señal de salida, la señal de salida y la señal de entrada. Listo. Entonces, ustedes que ven, la señal de entrada, que es la roja, ¿sí? Es una señal seno, ¿cierto? Es una señal seno. Esa señal seno, ¿cómo se puede representar en Fourier? ¿Tiene una representación diferente o es exactamente la misma? Con una fundamental. Exacto. Con una fundamental. Listo, muy bien. ¿Cuál es la fundamental de la seno? ¿Es la que aporta la potencia? No, la frecuencia. Estamos hablando de eso. O sea, todavía no estamos hablando de potencia, porque no estamos relacionando Okay. corriente. Nosotros tenemos dos ejes, el de voltaje y el de corriente. Perdón, el de voltaje y el de frecuencia. Cada vez que la señal que yo esté analizando, la que sea, tenga componentes, va a existir una barrita, ¿cierto? Y esa barrita, pues va a tener un nivel, ¿sí? Va a tener un nivel. Entonces, ¿qué nos dice Fourier? Dice Fourier, mire, yo puedo representar, ¿sí?, en sumatorias de senos y cosenos, ¿sí?, las señales que sean periódicas, ¿cierto? Sean periódicas, señales con discontinuidades finitas, ¿sí? Con discontinuidades finitas, o sea que en el periodo que usted esté analizando, si tiene discontinuidades, que las discontinuidades sean finitas, ¿sí? Entonces, ahora yo les digo, mire, una señal seno, yo la puedo representar en Fourier, sabiendo, o en el análisis, o en la transformada de Fourier, sabiendo que Fourier lo que hace es representar señales en sumatorias de senos y cosenos. ¿Ustedes qué entenderían por eso? Pues sí se puede, ¿no? Exacto, porque es la misma señal, ¿sí? O sea, yo tengo una señal seno, y ¿cómo la voy a representar en sumatoria de senos y cosenos? Pues solamente va a ser un solo seno, ¿sí? Entonces, al ser un solo seno, pues tiene una sola fundamental, y es esa roja que vemos en la pantalla, ¿sí? Ahora, cuando yo tengo otro tipo de señales, ¿sí? Yo tengo otro tipo de señales, entonces voy a ver más componentes, ¿sí? Voy a ver más componentes, porque son esas señales, necesito más senos para poderlas representar. Entonces ahorita vamos a hacer, creo que no, nosotros ya hicimos un ejercicio de una señal cuadrada, ¿sí? Esa señal cuadrada se repetía en el tiempo, sus discontinuidades eran finitas, y encontrábamos ese análisis de Fourier, ¿sí? O hacíamos el análisis de Fourier y hacíamos la transformada de Fourier, y encontrábamos unos parámetros para poder representar esa señal cuadrada en sumatorias de senos y cosenos. Ahora, ¿qué pasa con esas señales? Esas señales, digamos la señal cuadrada, yo tengo una sumatoria de senos y cosenos, y esa sumatoria de senos y cosenos, cada seno me va a representar una componente en nuestra gráfica. No sé si ahora eso sí ya es más claro. ¿Sí? Listo. Entonces, Sí, señor. listo. Entonces, nosotros tenemos una señal BO, ¿sí?, que en un rango es un seno y en el otro rango es un menos seno, ¿sí? Ustedes analizaron esta señal y primero se dieron cuenta que la señal tiene promedio, ¿cierto? Es 2 B pico sobre pico.
La señal tiene un periodo, ¿cierto? ¿Cuál es ese periodo? Señor. Digamos que el periodo era pi, ¿no? Sí, muy bien. Ahora, relacionando el periodo de la señal de entrada versus el periodo de la señal de salida, ¿qué relación tienen? Es la mitad del periodo de la salida con respecto a la entrada. Lambda, señor. Sí, listo. Ahora, si lo relacionamos en La frecuencia, mitad del periodo inicial. listo, de la señal de entrada. Ahora, si lo relacionamos en frecuencia, ¿qué quiere decir una con respecto a la otra? Digamos, la frecuencia de entrada versus la frecuencia de salida. Que la de salida es 2 veces más rápida, ¿no? Es el doble, es el doble, es el doble, ¿listo? Entonces nos vamos a ir al simulador. Esto, pues, no quiero que suene feo, pero ya lo deberían saber, ¿sí? Esto lo deberían tener claro, ¿listo? Entonces, vamos a ver. Yo tengo mi señal de entrada, una seno, una única componente. ¿En dónde está esa componente? En el simulador colocamos 60 Hz, ¿cierto? Entonces yo voy acá, le doy un clic a BI, le doy un clic a BI y le digo, encuéntreme el máximo. Entonces ahí llego y me encontró el máximo, el pico, ¿cierto? El pico me dice, mire, ese pico es de 170 voltios, o sea, el voltaje pico que le coloqué a esa señal seno, ¿sí? Correcto, ¿cierto? Todos estamos correctos. ¿En dónde está ubicado ese pico? Está ubicado en 60 Hz, ¿sí? Claro hasta ahí, ¿cierto? O sea, estamos analizando la señal, pero en frecuencia, ¿sí? Sí, señor. Listo, muy bien. Ahora, voy a ir al voltaje promedio. Entonces, voltaje promedio, mire, tiene una componente en cero. ¿Eso qué es? Ese es el valor promedio de la señal, ¿sí? Entonces, tenemos el valor promedio de la señal y las componentes en sus diferentes frecuencias. Entonces, nosotros analizamos la señal de salida y decíamos, tiene un voltaje promedio a la salida. Listo. Entonces yo le voy a decir, mire, azul, encuéntreme el máximo de la señal azul. Entonces me dice, mire, el máximo de la señal azul está en 0 Hz y el voltaje promedio, y el valor de esa componente, ¿sí? de esa componente es de 108.23 voltios, ¿cierto? Entonces ahí encontramos la componente promedio, ¿cierto? Que es la misma que nos dio acá. ¿Listo? Después nosotros ¿qué dijimos? Oiga, la señal de salida es el doble, tiene el doble de frecuencia que la señal de entrada. O sea que la fundamental, ¿cierto? La frecuencia fundamental de esa señal es el doble de la señal de entrada. La señal de entrada, la frecuencia es 60 Hz, o sea que debe tener una componente en 120 Hz, que es la siguiente a la del promedio. Entonces démosle Next Max. Entonces mire, acá ¿qué nos dice? Mire, la siguiente componente, que es la frecuencia fundamental, ¿sí? De esa señal de salida, está en 120 Hz. 120 Hz, ¿sí? Y el valor pico de esa componente, es de 72.13 voltios. ¿Listo? Entonces, comprobamos que la señal de salida tiene el doble de frecuencia, ¿cierto? El doble de frecuencia que la señal de entrada. Ahora, esa señal de salida tiene distorsión, porque miren, nosotros acá vemos otros picos. Entonces, vamos a encontrar el siguiente pico. Mire, el siguiente pico... Entonces, sí, señor. Que bueno, la fundamental sería la de los 120 Hz, ¿verdad? Para la señal de salida.
para la señal de salida la fundamental sería la de 120, no la de 0, porque pues ese sería el promedio, ¿verdad? Exacto. Entonces, ¿ustedes cómo saben cuál es la frecuencia fundamental de una señal? La siguiente al promedio, si tiene. Si no llega a tener, pues el primer pico. ¿Sí? Ok, perfecto, ¿Sí? ingeniero. Más claro para todos. Voy a mirar el chat, a ver si alguien me ha escrito por el chat. Hay muchos. Dice que Javier metiendo 2pi, está poniendo un rectificador de media onda. Sí. Yo lo que voy a lo que les pido el favor es que activen el micrófono, ¿sí? Entonces para las preguntas, porfa, activar el micrófono, ¿sí? Y así pues podemos interactuar un poquito mejor. ¿Listo? Entonces el tip es que la señal, la fundamental, está después del promedio, si es que tiene, o si no es la primera componente. ¿Listo? Y miren, ya dijimos, la fundamental de la señal de salida está en 120 Hz, la siguiente está en 240 Hz. ¿Listo? Tiene un valor de 14.42. La siguiente, ¿sí? La siguiente está en 360. ¿Sí? 360. Esa tiene un valor pico de la componente de 6.18, ¿sí? De 6.18 voltios. Y así podemos ver, analizar y así podemos analizar todas las componentes. Ya la siguiente, esta es fundamental, o sea, la primera armónica 1, la armónica 2, la armónica 3, la armónica 4, ¿cierto? Entonces, 120 por 4, 480. Valor pico de esa armónica, 3.43 voltios. ¿Listo? Entonces, hoy, ¿sí? En general, quería repasar algunos conceptos que ustedes ya tuvieran, ¿sí? Ustedes ya deberían tener. Si no es así, les recomiendo que lo repasen, ¿sí? Y darle un poquito de análisis, ¿sí? De análisis a los términos. ¿Por qué lo utilizamos? ¿Por qué utilizamos frecuencia angular? ¿Sí? ¿De dónde viene esa frecuencia angular? ¿Sí? Entender para qué nos sirve analizarlo en frecuencia angular. Que ahora todos nuestros cálculos debemos pensarlo que nuestra variable independiente es radianes, ¿sí? Ángulos. Y que el análisis de Fourier también nos sirve para encontrar parámetros de la señal, ¿sí? No sé si eso ya es un poquito más claro. Sí, señor. ¿Listo? Sí, señor. Que instalen el PSIM, ¿sí? Por favor, instálenlo para que puedan hacer el primer laboratorio. Y a esto me refería sobre la anterior sesión. O sea, digamos, encontrar esto en el osciloscopio a veces es complicado dependiendo del osciloscopio, ¿sí? Entonces nosotros podemos hacer un análisis un poquito más profundo en términos de relación diseño-matemática con la simulación que en la implementación. Obviamente en la implementación salen otros problemas diferentes y toca rediseñar de nuevo. Entonces son complementarios. ¿Listo? Entonces yo puedo encontrar, miren, algo de conclusión hoy. Yo puedo encontrar el valor promedio de una señal también analizándola en Fourier. ¿Listo? Para que eso quede claro. ¿Listo? Y lo otro es el manejo del software, ¿sí? Entonces lo que yo les doy de consejo es cuando quieran encontrar valor promedio, revisen muy bien el tema de el tema de los periodos que se están visualizando en la pantalla. Ahora, por último, voy a darle acá, encuéntreme el THD, o sea, la distorsión armónica total de esas señales. Entonces, ¿qué es ese THD? Ese THD, para recordar y por último, es la cantidad de armónicas diferentes
a la fundamental, o sea, que ese nivel que tienen esas armónicas diferentes a la fundamental, cuánto difiere con respecto al valor de la fundamental. ¿Eso qué quiere decir? O sea, si yo tengo una señal que solamente tiene fundamental, es una señal sin ninguna distorsión. Ahora, si yo tengo señales con muchas armónicas y los valores de esas armónicas son altos, entonces es una señal muy distorsionada. ¿Listo? Y esos parámetros nos sirven para, digamos, revisar o entender qué tan bueno es nuestro circuito. ¿Listo? Y también es bueno darle un contexto. Entonces, el THD, si lo que a mí me dice es, oiga, ¿usted qué tan buena señal seno tiene? ¿Cierto? Eso es lo que quiere decir, porque como tiene una única componente, entonces, mire, usted tiene una señal seno muy buena, ¿sí? O una señal coseno muy buena, ¿sí? Porque solamente están desfasadas. Entonces, usted tiene una señal senoidal muy buena porque solamente, ¿sí? Solamente tiene una componente. Ahora, su señal, ¿sí? Su señal tiene muchas componentes, ¿sí? Tiene muchas componentes. Entonces, usted tiene una señal muy distorsionada. Ahora, ¿eso para qué le sirve? ¿Sí? Pues si usted está mirando cómo hacer un rectificador y lo analiza para la salida, pues su salida lo que quiere es que sea el rectificador tenga el DC, el mejor DC posible. Entonces a la salida no necesita analizar THD, ¿sí? Ahora, si a ustedes le dicen, oiga, es que usted tiene una fuente alterna, pero la corriente que le consume a esa fuente alterna tiene que ser lo más senoidal posible, o tiene que tener la misma naturaleza de su fuente. Entonces ahí es donde ustedes dicen, ahí es donde necesito aplicar el THD, ahí es donde necesito usarlo, porque yo necesito saber cómo es la corriente que le consumo a ese generador senoidal para saber qué tan bueno es, digamos, mi circuito que le estoy conectando. Entonces ahí es donde donde necesito darle el contexto, ¿sí? Por ejemplo, para un rectificador a la salida, listo, para mí es muy importante el valor promedio, pero también necesito saber cuál es el ripple, ¿sí? Que sea constante esa señal a la salida, es eso, ¿sí? Entonces, de nuevo la invitación para que utilicen instalen PSIM, para que comprueben esta clase de circuitos, pues, que son muy sencillos, ¿sí? Ustedes ya lo han hecho un montón de veces, ¿sí? Y que lo prueben para que puedan hacer sus diseños. ¿Listo? Listo. ¿Listo? ¿Hay alguna duda para responder? Sí. Listo, entonces si no hay ninguna duda, entonces nos vemos mañana en clase. Bueno, que estén muy bien. Bueno, listo, chao.